Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Por acá Nu con un nuevo video para el canal, y el día de hoy vamos a continuar nuestra aventura en Malaz, el libro de los caídos. En particular, comenzamos ya con el libro número 3. Nos adentramos a una nueva aventura llena de nuevos personajes, nuevos conflictos y mucho poder. Pero antes de adentrarnos en el video como tal, recordarte que ya te puedes unir como miembro del canal. Esta es una suscripción de tan solo $2 mensuales con la que puedes apoyar mi contenido y mi canal. De esa forma permitirme dedicar mucho más tiempo para traerles videos de forma más continua y seguida a ustedes. Dicho eso, no me voy a alargar mucho más con la introducción. Agradecer obviamente de todo corazón a aquellos que ya se han suscrito como miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y ahora vamos directamente con el video. Las golondrinas atravesaban como flechas las nubes de mosquitos que danzaban sobre las marismas. El cielo del pantano seguía gris, pero había perdido ese destello veleidoso del invierno, y la brisa cálida que suspiraba sobre la tierra asolada contenía el aroma de la curación. Lo que antaño había sido el mar interior de agua dulce que los imas llamaban Yajratil, nacido de los añicos en los que se habían roto los campos helados Yagut, agonizaba ya. La disolución de la hechicería que había provocado la era glacial le devolvió a la región sus antiguas estaciones naturales, pero todavía persistían los recuerdos de aquel hielo alto como una montaña. La vida de ese mar interior Yajratil no había sido muy larga, pero los sedimentos que se habían asentado en el fondo eran densos y también traicioneros. Bran Chole, invocahuesos del clan Caningtol entre los Kron Imas, permanecía sentado e inmóvil en un peñasco casi enterrado en la cumbre de una antigua playa. Recordemos que un invocahuesos es un símil a un chamán o un mago de los Imas, y estos conectaban con su propia senda, o sea, la senda Telán, para lanzar su hechicería. La bajada que tenía adelante estaba salpicada de hierbas bajas y ásperas y de maderas marchitas. A 10 metros de él, la tierra caía un poco y luego se extendía hacia una amplia cuenca de barro. Estaba observando una escena congelada en el tiempo. 3 Ranag se habían quedado atrapados en un pozo pantanoso a unos 15 metros de la cuenca. Enfangados y vulnerables como estaban, debían haberle parecido presas fáciles a la manada de Ai que los encontró. Pero la tierra era traicionera y los grandes lobos de la tundra, o sea, los Ai, también habían sucumbido al mismo destino de los Ranag que acechaban. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había ocurrido este drama? No había forma de saberlo. El cielo se había endurecido sobre los Ranag y los Ai por igual. Para esas bestias la lucha se había hecho eterna. Cazadores y cazados enzarzados hasta el final de los tiempos. Alguien se acercó sin hacer ruido y se agachó a su lado. Los ojos ambarinos de Bran Chole permanecieron fijos en aquella estampa congelada en el tiempo. El ritmo de los pasos le dijo al invocahuesos quién era su compañero, y no tardaron en llegar los olores cálidos que lo identificaban tan bien como si hubiera posado los ojos en él. Habló entonces Caningtol. ¿Qué yace bajo la arcilla, invocahuesos? Solo lo que ha moldeado la propia arcilla, jefe de clan. ¿No ves ningún presagio en esas bestias?, le preguntó el jefe de clan. Bran Chole sonrió. ¿Y tú?, le devolvió la pregunta. Caningtol consideró un momento la respuesta antes de contestar. Los Ranag han desaparecido de esta tierra, al igual que los Ai. Vemos ante nosotros una batalla antigua. Son alegatos antiguos que conmueven mi alma. La mía también, admitió el invocahuesos. Cazamos a los Ranag hasta que dejaron de existir. Y eso mató también de hambre a los Ai, pues también habíamos cazado a los Tenag hasta que ellos también dejaron de existir. Los Ajkor, que caminan con los Bederín, no quisieron compartir su alimento con los Ai, y ahora la tundra está vacía. De eso deduzco que nos excedimos en nuestra caza
y fuimos irreflexivos. Y sin embargo, la necesidad de alimentar a nuestras propias crías, agregó el invocahuesos. La necesidad de más crías era grande, admitió Canning Toll. Sigue siéndolo, jefe de clan. Los Yagut eran poderosos en estas tierras, invocahuesos. No huyeron. Al principio no. Sabes la cantidad de sangre y más que costó. Y la tierra da frutos para responder a ese coste, dijo Branchole, para servir a nuestra guerra. Así las profundidades se agitan. El jefe de clan asintió y se quedó callado. Branchole esperó. En las palabras que compartían seguían trazando la piel de las cosas. Todavía había que revelar el músculo y el hueso. Pero Canning Toll no era tonto y la espera no fue larga. Somos como esas bestias, somos la arcilla, y nuestra guerra interminable contra los Yagut es la bestia que lucha debajo. La superficie queda modelada por lo que yace debajo. Y ahora, ante nosotros, en esas criaturas que se van convirtiendo poco a poco en piedra, se halla la maldición de la eternidad. Todavía quedaba más. Branchole no dijo nada. Ranag y Ai, casi desaparecidos del reino mortal. Cazadores y cazados a la vez, resumió Canning Toll. Hasta los mismos huesos, susurró el invocahuesos. Ojalá hubieras visto algún presagio, murmuró el jefe de clan al levantarse. Branchole también se estiró. ¿Estamos cerca, invocahuesos?, preguntó el jefe de clan. Branchole se miró la sombra y estudió la silueta astada, la figura insinuada bajo la capa de piel, el cuero raído y el tocado. El ángulo del sol lo hacía parecer alto, casi tan alto como un Yagut. Mañana, dijo el invocahuesos, se está debilitando, y una noche de viaje los debilitará aún más. Bien, entonces el clan montará aquí el campamento esta noche. El invocahuesos escuchó a Canning Toll, que regresaba a donde esperaban los demás. Con la oscuridad, Branchole iría a caminar con los espíritus por la tierra que susurraba en busca de los suyos. Su presa se debilitaba, pero el clan Canning Toll estaba más débil aún. Quedaba menos de una docena de adultos. Cuando se perseguía a los Yagut, la distinción entre cazador y cazado carecía de significado. Levantó la cabeza y olió el aire crepuscular. Otro invocahuesos vagaba por aquellas tierras. La mácula era inconfundible. Se preguntó quién era. Se preguntó por qué viajaba solo, despojado de clan y de familia. Y supo que, al igual que él, el otro había presentido su presencia. Y se preguntó por qué no los había buscado todavía. La mujer se alzó del barro y se dejó caer en la orilla de arena. Respiraba con dificultad, con jadeos duros y forzados. Su hija y su hijo se liberaron de sus brazos y se arrastraron por el modesto montecillo de la isla. La madre Yagut bajó la cabeza hasta apoyar la frente en la arena fresca y húmeda. Las quemaduras eran demasiado recientes para ya haberse curado, y no era probable que llegaran a hacerlo. Estaba vencida y la muerte solo tenía que aguardar la llegada de sus cazadores. Al menos eran competentes. Los Simas no eran aficionados a la tortura. Un golpe rápido y letal, uno para ella y luego para sus hijos. Y con la muerte de ellos, de esa familia exigua y andrajosa, los últimos Yagut se desvanecerían del continente. La clemencia llegaba bajo muchos disfraces. Si no se hubieran unido para encadenar a Raest, todos ellos, Imas y Yagut, estarían ahora de rodillas ante el tirano. Fue una tregua temporal de conveniencia, y la mujer había comprendido lo suficiente para huir una vez que habían encadenado al tirano. Había sabido incluso entonces que el clan Imas reanudaría su persecución. Recordemos que Raest es el tirano Yagut que estaba encerrado cerca de Daruyistán, el que fue liberado de su prisión por la consejera Lorn y apresado en última instancia por el Assad que nació
en Daruyistán, en el patio de la mansión de Dama Simtal. La madre no sentía amargura, pero no por ello estaba menos desesperada. Al percibir una nueva presencia en la pequeña isla, levantó la cabeza de golpe. Sus hijos habían quedado inmóviles y contemplaban aterrado a la mujer Imas que estaba delante de ellos. La madre entrecerró los ojos grises. Muy lista, Invocahuesos. Mis sentidos solo buscaban a los que dejamos atrás. Muy bien, acaba de una vez. La mujer Imas, joven de cabello negro, sonrió. ¿No vas a regatear, Yagut? Ustedes siempre intentan hacer tratos para salvar la vida de sus hijos. ¿Acaso ya has roto los lazos con estos dos? Parecen muy pequeños todavía. No tiene sentido hacer tratos. Los que son como tú nunca acceden a ellos, le contestó la madre Yagut. No. Con todo, los que son como tú lo intentan. Bueno, pues yo no. Así que mátanos, que sea rápido. La Imas vestía la piel de una pantera. Tenía los ojos igual de negros que la bestia y parecían rielar como la piel del animal bajo la luz moribunda. Parecía bien alimentada y sus pechos grandes e hinchados indicaban que había dado luz hace poco. La madre Yagut no supo leer la expresión de la mujer, solo que carecía de la típica certeza lúgubre que se solía asociar con los rostros extraños y redondos de los Imas. Habló entonces la Invocahuesos. Ya tengo suficiente sangre Yagut en las manos. Te dejo al clan Kron, que no tardarán en encontrarte mañana. A mí me da igual quién nos mata, gruñó la madre. Te comprendo, le respondió la Imas. El cansancio amenazaba con aplastar a la madre Yagut, pero consiguió enderezarse y sentarse. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó a la Imas entre jadeos. Ofrecerte un trato. La madre Yagut contuvo el aliento. Se quedó mirando los ojos oscuros de la Invocahuesos, pero no vio burla alguna. Su mirada recayó entonces, durante el más breve de los momentos, en sus hijos. Después alzó de nuevo la cabeza para sostener la mirada de la otra mujer. La Imas asintió poco a poco. En algún momento había aparecido una grieta en la tierra, una herida de tal profundidad que había parido un río fundido lo bastante ancho para extenderse de un horizonte a otro, inmenso y negro. El río de piedra y ceniza se extendía hacia el sur y bajaba hacia el mar distante. Solo las plantas más pequeñas habían conseguido encontrar arraigo, y el avance de la Invocahuesos, con un niño Yagut en cada brazo, levantaba nubes sofocantes de polvo que quedaban flotando inmóviles a su paso. Le pareció que el niño tendría quizás unos 5 años, su hermana unos 4. Ninguno parecía consciente de todo lo que estaba ocurriendo, y era obvio que ninguno había entendido a su madre cuando ella se había despedido de ellos con un abrazo. La larga huida por el Lamad y el cruce del Yajratil los había sumido a los dos en conmoción. Sin duda, presenciar la espantosa muerte de su padre tampoco había ayudado mucho. Se aferraban a ella con unas manos mugrientas, lúgubres recordatorios del hijo que había perdido poco tiempo atrás. Ambos niños no tardaron en comenzar a mamar de sus pechos, señal inconfundible de un hambre desesperada. Tras alimentarse, los pequeños pronto se quedaron dormidos. El flujo de lava disminuía a medida que se acercaba a la costa. Una cordillera de colinas se alzaba y fundía con las lejanas montañas a su derecha. Una llanura plana se extendía directamente delante de ella y terminaba en una cumbre a unos 2,5 kilómetros de distancia. Aunque no podía verlo, la mujer sabía que justo al otro lado de la cumbre, la tierra descendía hasta el mar. La llanura en sí estaba marcada por montecillos regulares y la Invocahuesos se detuvo a estudiarlos. Los montículos se hallaban dispuestos en círculos concéntricos y en el centro había una cúpula más grande cubierta por entero de un manto de lava y cenizas. El diente podrido de una torre se alzaba al borde de la llanura, en la base de la primera línea de colinas. Entre esas colinas, como había observado la primera vez que había visitado ese lugar, había espacios demasiado regulares como para ser naturales. La Invocahuesos levantó la cabeza. Los aromas que se mezclaban eran inconfundibles, uno antiguo y muerto, y el otro algo menos. El niño se removió entre sus brazos, pero no despertó. Ah,
Tú también lo sientes, murmuró la mujer. Rodeó la llanura y se dirigió hacia la torre ennegrecida. La puerta de la senda no estaba lejos del edificio irregular, suspendida en el aire unas 6 veces su altura. La mujer lo vio como un verdugón rojo, algo dañado pero que ya no sangraba. No reconoció la senda, el antiguo daño oscurecía las características del portal. Una oleada de inquietud la atravesó como un cosquilleo. La invocahuesos dejó a los niños junto a la torre y después se sentó en un bloque de escombros. Posó los ojos en los 2 pequeños Jaghut, todavía acurrucados y dormidos, echados en sus camitas de ceniza. ¿Qué alternativa hay?, susurró para sí y continuó. Tiene que ser Omtus Pelak. Desde luego no es Telán. Quizás Starbal de Melain. Es poco probable. ¿Quién vivía aquí? ¿Quién más tenía por costumbre construir en piedra? Se quedó callada un largo rato y luego volvió a contemplar las ruinas. Esta torre es la prueba definitiva, pues no es otra cosa que ingeniería Jaghut, y ellos no levantarían una estructura así tan cerca de una senda hostil. No, la senda debe ser Omtus Pelak. Tiene que serlo. O sea, la senda Jaghut. Con todo, existían riesgos adicionales. Un Jaghut adulto que se encontrara dentro de la senda y que se topara con estos 2 niños Jaghut que no eran de su sangre, tenía la misma posibilidad de matarlos que de adoptarlos. Entonces, que su sangre manche las manos de otro, de un Jaghut. Escaso consuelo la distinción. Pero ¿qué alternativa hay?, se preguntó otra vez. Los dejaría dormir un poco más y después los mandaría por la puerta. Se lo diría al niño: cuida de tu hermana, el viaje no será largo. Y luego le diría a los 2: su madre los espera al otro lado. Era obviamente mentira, pero los niños necesitaban ser valientes. Si ella no los encuentra, lo hará alguien de su familia. Vayan ya a un lugar seguro, hacia la salvación, les diría. Después de todo, ¿qué podría ser peor que la muerte? Se levantó cuando se acercaron. Branchole probó el aire y frunció el ceño. La Jaghut aún no había desvelado su senda. Y lo que era más desconcertante, ¿dónde estaban los hijos de la Jaghut? Nos recibe muy serena, murmuró Caningtol. Cierto, asintió el invocahuesos. No me inspira confianza. Deberíamos matarla de inmediato, dijo el jefe de clan. ¿Desea hablar con nosotros?, respondió Branchole. Un riesgo mortal para aplacar su deseo. No voy a contradecirte, jefe de clan. Con todo, ¿qué ha hecho con sus hijos? ¿No los percibes? Branchole negó con la cabeza. Prepara a tus lanceros, dijo al tiempo que se adelantaba. Había paz en los ojos de esa mujer, una aceptación tan clara de su propia e inminente muerte que el invocahuesos quedó conmocionado. Branchole se introdujo en el agua que le llegaba hasta las rodillas y subió a la orilla arenosa de la isla para enfrentarse cara a cara con la mujer Jaghut. ¿Qué has hecho con ellos?, le preguntó. La madre sonrió, los labios se apartaron y revelaron sus colmillos. Se han ido, dijo la Jaghut. ¿A dónde? Lejos de tu alcance, invocahuesos. El ceño de Branchole se profundizó. Estas son nuestras tierras. Aquí no hay lugar alguno que esté fuera de nuestro alcance. ¿Acaso los has asesinado tú con tus propias manos? La Jaghut ladeó la cabeza y estudió a Limas. Siempre había creído que estaban unidos por su odio hacia nuestra especie. Siempre había creído que los conceptos como la piedad y la compasión eran ajenos a su raza. El invocahuesos se quedó mirando a la mujer un buen rato. Después bajó la mirada, abandonó a la mujer y examinó el suelo blando de arcilla. Aquí ha estado una mujer, una invocahuesos. ¿Qué ha hecho? Ha explorado esta tierra, respondió la Jaghut y agregó: ha encontrado una puerta muy al sur, es Omtus Pelak. Me alegro de no ser madre, dijo Branchole. ¿Y tú, mujer,
deberías alegrarte de que tampoco sea cruel. Acto seguido hizo un gesto. Unas lanzas pesadas pasaron como un rayo junto al invocahuesos. 6 puntas de sílex perforaron la piel que cubría el pecho de la Yagut. La mujer se tambaleó y luego se derrumbó entre un estrépito de lanzas. Y así terminó la 33ª guerra Yagut. Pranchole se giró en redondo. No tenemos tiempo para hacer una pira. Debemos dirigirnos al sur, rápido. Caningstol se adelantó hacia él mientras sus guerreros iban a recuperar sus lanzas. El jefe de clan entornó los ojos y miró a la invocahuesos. ¿Qué te inquieta?, le preguntó. Una invocahuesos renegada se ha llevado a los niños. ¿Al sur? A Alborada. La renegada quiere salvar a los hijos de esta mujer. La renegada cree que ese desgarro es Omtuspelak. Pranchole vio que la cara de Caningstol se quedaba sin sangre. Ve a la Alborada, invocahuesos. No somos crueles. Ve ya. Pranchole se inclinó y lo envolvió la senda Telán. Una levísima liberación de su poder levantó a los pequeños dos Yagut y los alzó hasta la boca de la entrada. La niña gritó un momento antes de alcanzar el portal, un gemido de añoranza que buscaba a su madre, a la que imaginaba dentro del portal aguardándola. Después se desvanecieron en el interior las dos pequeñas figuras. La invocahuesos suspiró y continuó mirando hacia la altura en busca de que algo haya ido mal en el paso, pero parecía que no se había abierto ninguna herida y que del portal no brotaba ningún torrente de poder salvaje. ¿Tenía un aspecto diferente? La mujer no estaba segura. Aquel era un territorio nuevo para ella. No le quedaba nada de aquella profunda sensibilidad que había conocido toda su vida entre las tierras del clan Tarad, en el corazón del primer imperio. La senda Telán se abrió tras ella. La mujer se dio la vuelta momentos antes de transformarse en su forma Soletaken. Apareció de repente de un salto un zorro ártico que al verla se detuvo y volvió a su forma Imas. La mujer vio ante ella a un hombre joven. La piel de su animal tótem le cubría los hombros y lucía un tocado de cuernas bastante estropeado. La expresión del hombre era temerosa, pero no la estaba mirando a ella, sino al portal. La mujer sonrió. Te saludo, compañero invocahuesos. Sí, los he enviado al otro lado. Están fuera del alcance de tu venganza. Y eso me complace. Los ojos ambarinos del hombre se clavaron en ella. ¿Quién eres? ¿De qué clan? He dejado mi clan, pero en otros tiempos me encontraba entre los logros. Me llamo Kilava. Deberías haber dejado que te encontrara anoche, le dijo Pranchole y continuó. Podría haberte convencido entonces de que una muerte rápida era el mejor favor para esos niños. Más de lo que tú has hecho, Kilava. No, son lo bastante jóvenes como para que alguien los adopte, comienza a decir ella. Has venido a un lugar llamado Alborada, la interrumpió Pranchole con tono frío y agregó, a las ruinas de una antigua ciudad. De una ciudad Yagut, terminó la frase ella. Yagut, no. Esta torre sí, pero se construyó muchísimo después, en el ínterin entre la destrucción de la ciudad y el Tol Arad, este río de lava que no hizo más que enterrar algo que ya estaba muerto. El invocahuesos levantó la mano y señaló el portal suspendido. Fue eso, esa herida, lo que destruyó la ciudad, Kilava. La senda que hay detrás. ¿Es que no lo entiendes? No es Omtuspelak. Dime algo, ¿cómo se curan tales heridas? Tú sabes la respuesta, invocahuesos. La mujer se volvió poco a poco y estudió el desgarro. Si un alma selló esa herida, entonces debería haber quedado libre cuando llegaron los niños, dijo ella. ¡Libre! A cambio de ellos. Kilava, temblando, lo volvió a mirar. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no ha aparecido?, le preguntó ella. Pranchole se giró para estudiar el montículo central de la llanura. Oh, es que sí que lo ha hecho. Dime, ¿estás dispuesta a dar tu vida por esos niños? Esos pequeños están ahora atrapados en una pesadilla eterna de dolor. ¿Es tanta tu compasión que serás capaz de sacrificarte en un intercambio más? El invocahuesos la estudió y luego suspiró. Ya me parecía que no, así que sécate esas lágrimas, Kilava. La hipocresía nunca le ha sentado bien a una invocahuesos. ¿Qué
qué ha quedado libre?, preguntó ella. Pranchole sacudió la cabeza y volvió a estudiar el montículo central. No estoy seguro, pero habrá que hacer algo antes o después. Sospecho que tenemos tiempo de sobra. La criatura debe liberarse ahora de su tumba, y esta ha sido protegida a conciencia. Es más, el manto de piedra del Tol Arad sigue cubriendo el túmulo, pero tendremos tiempo. ¿A qué te refieres?, preguntó ella. Se ha convocado la reunión. Nos aguarda el ritual Telán, invocahuesos. La mujer escupió al suelo. Están todos perturbados. Escoger la inmortalidad por una guerra es una locura. Yo no acudiré a ese llamado, invocahuesos, le dijo Quilava a Pranchole. El hombre asintió. Y sin embargo, el ritual se llevará a cabo. He ido con los espíritus al futuro, Quilava. He visto mi rostro marchito dentro de 2000 años y más. Tendremos nuestra guerra eterna. La amargura llenó la voz de Quilava en su frase. Entonces mi hermano se sentirá complacido. ¿Quién es tu hermano?, le preguntó Pranchole. Onos Tulan, la primera espada. Pranchole se giró al oír eso. Eres la desafiadora. Asesinaste a todo tu clan, a todos los tuyos, para romper el vínculo y lograr mi libertad. Sí, quiere decir que la habilidad de mi hermano mayor podría compararse con la mía, pero ahora los dos somos libres, los dos, aunque lo que yo celebro, Onos Tulan lo maldice. La mujer se rodeó con los brazos y Pranchole vio sobre ella capas y capas de dolor. La suya era una libertad que Pranchole no envidiaba. La mujer volvió a hablar. Esta ciudad, entonces, ¿quién la construyó? Los Cachain Chemale, le dijo Pranchole. Conozco el nombre, pero poco más, respondió ella. Bien, confío en que lo iremos averiguando, le respondió Pranchole. Bien, recordemos que Onos Tulan, el hermano de Quilava, es el Telán Imas que acompañó a la consejera Lord a la prisión del tirano Yagut llamado Raest para romper sus sellos y liberarlo. Sucesos acontecidos en el libro 1. Ya en ese momento Onos Tulan nos cuenta que es un Imas sin clan. De hecho, la terminación Onos antes del Tulan quiere decir que es un sin clan. Y por lo mismo, por no tener clan, es que fue designado para esa misión junto a la consejera Lord. Y ahora Quilava nos reconoce que fue ella quien mató a todos los de su clan, excepto obviamente a su hermano Onos Tulan, para así ella poder romper el vínculo con este clan y conseguir su libertad. Y acá hay un tema interesante que ya mencionamos por encima en el libro número 1. Los Imas, antes de pasar por el ritual que los convertiría en los inmortales Telán Imas, eran ya una especie extremadamente comunitaria. La identidad individual existía, pero estaba subordinada al clan y al pueblo. Un Imas no se concebía a sí mismo como una entidad completamente separada. Su identidad estaba entrelazada con su clan, sus ancestros, con sus descendientes y la memoria colectiva del pueblo Imas. Por eso la idea de libertad individual era casi ajena a ellos. Cuando los Imas llevaron a cabo el ritual Telán, convirtiéndose de esa forma en los Telán Imas, una parte de su individualidad quedó subordinada aún más a esa existencia colectiva. No se convirtieron en una mente colmena exactamente, pero sí en algo parecido como a una red espiritual. Los Telán Imas comparten memorias ancestrales, perciben ecos de otros clanes, están unidos por la magia Telán, tienen un propósito común impuesto por el juramento contra los Yagut. Después de cientos de miles de años, muchos de ellos ni siquiera distinguen con claridad dónde terminan sus propios recuerdos y dónde comienzan los de su raza. Por eso los Telán Imas parecen emocionalmente apagados. Han pasado 300.000 años existiendo como fragmentos de una voluntad colectiva. Y el caso de Onos Tulan es especialmente trágico, puesto que quedó atrapado entre estos dos mundos. Cuando Quilava exterminó al clan,
Tul sobrevivió. Eso significa que perdió de golpe a su familia, su tribu, sus vínculos personales, su lugar dentro de la comunidad. Más tarde se convirtió en Telan Imas, pero sin ese anclaje tribal que daba sentido a la existencia de la mayoría de los Imas. Por eso muchas veces parecía más reflexivo Onostulan, más melancólico y de alguna forma más humano que otros Telan Imas. Él recuerda lo que significa la pérdida individual. Por otra parte, también es interesante saber que Onostulan tenía el título de Primera Espada. Este título, para poder entenderlo, tenemos que imaginar que básicamente se le da al campeón, al héroe, al mejor entre los guerreros. Cuando encontremos personajes con este título, entendemos que es el mejor guerrero de algo, de un pueblo, de una institución, de un dios, o también el comandante en jefe de todos los ejércitos. Por ejemplo, la primera espada del imperio, que en este caso en particular ostentaba este título, Dasem Ultor. En el caso de Tul, fue la primera espada de los Telan Imas de Logros. Y recordemos que Logros es el nombre del comandante de los clanes Telan Imas que servían al Imperio Malazano, y todos los clanes que se incluyen bajo su mando se denominan Logros Telan Imas. Por último, como dato curioso, saber que los seres humanos del presente del mundo de Malaz derivan, o se cree que se derivan directamente de los Imas. Y el autor ha mencionado que básicamente los Imas están inspirados en los neandertales. Y con esto nos podemos hacer también una idea un poco más clara de cómo es que eran los Imas físicamente y de cómo estos vivían. La caída había roto en 1000 pedazos un continente, habían ardido los bosques, las tormentas de fuego habían iluminado el horizonte en todas direcciones, se habían bañado de luz carmesí las nubes palpitantes de ceniza que cubrían los cielos, la conflagración había parecido interminable, como si quisiera devorar al mundo entero, y las semanas se convirtieron en meses, meses eternos en los que no se dejaron de oír los chillidos de un dios. El dolor parió la rabia, y la rabia el veneno, una infección que no perdonó a nadie. Quedaron tan solo unos cuantos supervivientes esparcidos por toda la tierra, reducidos a un estado salvaje, supervivientes que vagaban por un paisaje picado de cráteres enormes, cráteres llenos de agua turbia y sin vida, mientras el cielo se revolvía sobre ellos sin cesar. La familia se había desmembrado, el amor resultó ser una carga que costaba demasiado llevar. Comían lo que podían, con frecuencia unos a otros, y examinaban el mundo asolado que los rodeaba con una atención rapaz. Una figura recorría ese paisaje, sola, envuelta en harapos medios podridos. Era un hombre de altura media y rasgos francos y poco atractivos. Había una expresión oscura en ese rostro, una inflexibilidad pesada en sus ojos. Caminaba como si sobre sí se reuniera todo el sufrimiento, como si no advirtiera su peso inmenso. Caminaba como si fuese incapaz de ceder, de negar los dones de su propio espíritu. A lo lejos, unas bandas harapientas observaban a la figura que avanzaba paso a paso y que cruzaba lo que quedaba del continente que algún día se llamaría Corelri. El hambre quizás los hubiera empujado a acercarse, pero ya no quedaban tontos entre los supervivientes a la caída, así que mantenían una distancia vigilante, una curiosidad embotada por el miedo, pues el hombre era un dios ancestral y caminaba entre ellos. Más allá del sufrimiento que absorbía, Carrul habría estado dispuesto a abrazar sus almas rotas, pero se había alimentado y seguía alimentándose de la sangre derramada sobre esa tierra, y la verdad era sencilla. Se necesitaría el poder nacido de todo aquello. Al paso de Carrul, los hombres y mujeres mataban a hombres, mataban a mujeres, mataban a niños. Una masacre oscura que era el río sobre el que cabalgaba el dios ancestral. Los dioses ancestrales encarnaban toda una serie de momentos duros y desagradables.
El dios ajeno había quedado destrozado en su descenso a la tierra. Había bajado en trozos, en llamaradas. Su voz era fuego, gritos y truenos. Una voz que había oído medio mundo. Dolor e indignación. Y, como reflexionaba Carroll, una profunda tristeza. Pasaría mucho tiempo antes de que el dios ajeno pudiese comenzar a reclamar los fragmentos que quedaban de su vida y comenzara así a revelar su naturaleza. El dios ancestral Carroll temía la llegada de ese día. De tantos añicos y sufrimiento, solo podía salir la locura. Los invocadores estaban muertos, destruidos por lo que habían atraído sobre sí. No tenía sentido odiarlos. No había necesidad de conjurar imágenes del castigo que en verdad se merecían. Después de todo, estaban desesperados, lo bastante desesperados como para separar el tejido del caos, como para abrir un camino a un reino extraño y remoto, y luego atraer a un dios extraño y curioso a ese reino. Querían llevarlo a la trampa que habían preparado. Los invocadores buscaban poder, y todo para destruir a un hombre. El dios ancestral había cruzado el continente en ruinas, había contemplado la carne todavía viva del dios caído, había visto los gusanos sobrenaturales que se arrastraban sobre esa carne podrida y que palpitaba sin cesar, y sobre los huesos rotos. Había visto lo que surgía de esos gusanos. Cuando llegó a la maltratada costa de Yakuruku, el ancestral continente hermano de Corelri, las criaturas seguían formando círculos sobre él con sus amplias y negras alas. Percibían el poder que había en su interior y ansiaban probar su carne. Pero un dios fuerte podía hacer caso omiso de los carroñeros que seguían su paso. Y Carroll era un dios fuerte. En su nombre se habían alzado templos. Durante generaciones enteras, la sangre había empapado un sinfín de altares para adorarlo. Las ciudades nacientes se habían envuelto en humo de forjas y piras, el fulgor rojo del albor de la humanidad. El primer imperio se había alzado en un continente a medio mundo de donde se encontraba Carroll en esos momentos. Un imperio de seres humanos, nacido del legado de los Imas, de quien tomaba su nombre. Pero no había estado solo mucho tiempo. Allí, en Hakuruku, a la sombra de las ruinas Kachain Chemale, muertas eras atrás, había surgido otro imperio, un imperio brutal, un devorador de almas con un gobernante que era un guerrero sin igual. Carroll había llegado para destruirlo, había venido para romper las cadenas de 12 millones de esclavos. Ni siquiera los tiranos Yagud habían ejercido un dominio tan despiadado sobre sus súbditos. No. Había que ser un humano mortal para ejercer ese nivel de tiranía sobre los suyos. Otros dioses ancestrales convergían en el imperio caloriano. La decisión ya estaba tomada. Los tres, los últimos de los ancestrales, pondrían fin al imperio del Rey Supremo. Carroll ya sentía a sus compañeros. Los dos estaban cerca. Los dos habían sido camaradas en otros tiempos. Pero todos ellos, incluido Carroll, habían cambiado, se habían distanciado. Aquello marcaría la primera reunión en milenios. También sintió una cuarta presencia, una bestia salvaje y antigua que seguía su pista, una bestia de la tierra, del aliento gélido del invierno, una bestia con la piel blanca y ensangrentada, herida por la caída y casi moribunda, una bestia a la que solo le quedaba un ojo por la cual contemplar la tierra destruida, la que en otro tiempo había sido su hogar mucho antes de que surgiera el imperio. Lo seguía, pero no se acercaba, y como bien sabía Carroll, seguiría siendo un observador a distancia de todo lo que estaba a punto de ocurrir. El dios ancestral no podía ahorrarle tristeza alguna, pero no era indiferente al dolor de esa criatura. Cada uno sobrevivimos como debemos, y cuando llega el momento de morir, buscamos la soledad
pensó Carrul. El imperio caloriano se había extendido hasta las costas de Yacurucu, pero Carrul no vio a nadie al dar sus primeros pasos por la tierra. Por todos lados se extendían yermos sin vida. El aire estaba gris por las cenizas y el polvo. Los cielos se agitaban como el plomo en el caldero de un herrero. El dios ancestral experimentó el primer aliento de inquietud, un frío furtivo que le cruzó el alma. Sobre él, los carroñeros que había engendrado el dios caído graznaban y dibujaban círculos en el aire. Una voz conocida habló en la mente de Carrul. Hermano, estoy en la orilla norte, dijo la voz. Y yo en la oeste, le respondió Carrul. ¿Estás atribulado?, le preguntó la voz. Lo estoy, todo está muerto, dijo Carrul. Habló entonces una tercera voz. Hermanos, yo vengo del sur, donde en otro tiempo se alzaban las ciudades. Todo destruido, está todo destruido. Los ecos de la agonía de un continente permanecen en el aire. ¿Nos engañamos acaso? ¿Es todo una ilusión? Carrul se dirigió al primer ancestral que había hablado en su mente. Draconus, yo también siento la agonía, tanto dolor. De hecho, más horrible en su orientación que el del caído. Si esto no es un engaño, como ha sugerido nuestra hermana, entonces, ¿qué ha hecho? Nos hemos adentrado en esta tierra, así que todos compartimos lo que sientes, Carrul, respondió Draconus. Yo tampoco estoy seguro de si es verdad. Hermana, ¿te acercas a la morada del Rey Supremo?, agregó Draconus. Respondió entonces la tercera voz. Así es, hermano Draconus. ¿Quieren reunirse el hermano Carrul y tú conmigo para enfrentarnos a este mortal como uno solo?, preguntó ella. Eso haremos, respondió Carrul. En ese momento se abrieron las sendas, una al norte, otra frente a Carrul. Los dioses ancestrales se reunieron con su hermana en la cima de una colina accidentada, donde el viento silbaba entre las cenizas y hacía girar coronas funerarias que se alzaban hacia el firmamento. Justo delante de ellos, sobre un montón de huesos quemados, había un trono. El hombre que estaba sentado sobre él sonreía. Como ven, me he preparado para su llegada, les dijo el hombre sentado en el trono después de una mirada desdeñosa, y continuó. Oh sí, sabía que iban a venir. Draconus de la familia de Tiam, Carrul, el que abre sendas. Y tú, querida mía, tenía la impresión de que habías abandonado tu antiguo yo, caminar entre los mortales, hacer el papel de hechicera entrometida, un riesgo mortal, por cierto, aunque quizás sea eso lo que te seduce de tan mortal juego. Te has plantado en campos de batalla, mujer. Una sola flecha y... El rey sacudió la cabeza. Hemos venido para poner fin a tu reinado de terror, le dijo Carrul. Calor alzó la ceja. ¿Me quieren quitar todo aquello que he logrado y por lo que tanto he luchado?, les preguntó Calor. 50 años, queridos rivales, para conquistar un continente entero. O puede que Ardata siguiera resistiéndose, siempre enviándome con retraso el legítimo tributo que me debe, pero nunca hice caso a gestos ínfimos como ese. Ha huido. ¿Lo sabían? ¡Qué zorra! ¿Acaso imaginan que son los primeros en desafiarme? El círculo ha enviado a un dios ajeno. Sí, el esfuerzo les salió mal, y eso me ahorró el trabajo de tener que matar a esos idiotas con mis propias manos. Y el dios caído, bueno, aún tardará un tiempo en recuperarse. E incluso entonces, ¿de verdad creen que accederá a obedecer a alguien? Yo habría... Ya es suficiente, tu cháchara nos aburre, Calor, gruñó Draconus. Muy bien, suspiró el Rey Supremo y continuó. Han venido a liberar a mi pueblo de mi tiránico dominio. Pues no soy de los que renuncian a tales cosas, ni por ustedes ni por nadie. Así pues, lo que querían negarme, se los niego yo a ustedes. Aunque la verdad se alzaba a los ojos de Carrul, este no podía creerlo. Pero,
¿Qué has? ¿Estás ciego?, chilló Calor aferrándose a los brazos de su trono y continuó. Ha desaparecido, se han ido, rompe las cadenas, ¿quieres? Adelante. No, te las entrego yo. Mira a tu alrededor, todo es libre, polvo, huesos. ¿En verdad has incinerado un continente entero?, susurró la hermana ancestral. Ya no existe ni existirá jamás. Lo que he desatado nunca sanará. ¿Comprendido? Nunca. Y todo por culpa de ustedes. Pavimentado con huesos y cenizas, este noble camino por el que eligieron caminar. Este es su camino. No podemos permitir, comenzó a decir la ancestral. Ya ha ocurrido, necia, la interrumpió Calor. Carrul habló entonces en la mente de sus hermanos. Debe hacerse. Yo crearé un lugar para esto. En mi interior, ¿una senda para albergar todo esto?, le preguntó Draconus horrorizado. Hermano, no, debe hacerse. Únanse a mí ahora. No será fácil darle forma, pero acabará contigo, Carrul, dijo su hermana. Debe haber otra forma. No la hay. ¿Dejar este continente así como está? No. Este mundo es muy joven, les dijo Carrul. ¿Y qué hay de Calor?, preguntó Draconus. ¿Qué hay de esta criatura? Lo dejamos marcado, le respondió Carrul. Sabemos cuál es su deseo más profundo, ¿no es cierto? ¿Y su esperanza de vida?, preguntó la hermana. Larga, amigos míos. Entonces, de acuerdo. Carrul parpadeó y clavó sus ojos oscuros y pesados en el Rey Supremo. Por este crimen, Calor, te condenamos a un castigo justo. Te hacemos saber que tú, Calor Eideran Testezula, conocerás una vida mortal sin fin, mortal en los estragos de la edad, en el dolor de las heridas y la angustia de la desesperación, en los sueños arruinados, en el amor marchito, en la sombra del espectro de la muerte, amenaza eterna de poner fin a lo que no quieres renunciar, le dijo Carrul. Draconus habló después. Calor Eideran Testezula, tú jamás ascenderás. La hermana fue la siguiente. Calor Eideran Testezula, cada vez que te alces, caerás a continuación. Todo lo que logres se convertirá en polvo en tus manos. Así como te has obstinado en hacer aquí, así sufrirás a su vez en todo lo que hagas, dijo ella. 3 voces te maldicen. Así sea, dijo Carrul. El hombre del trono se estremeció, separó los labios en un rictus desdeñoso. Acabaré con ustedes, con cada uno de ustedes, lo juro sobre los huesos de 7 millones de sacrificios. Carrul, desaparecerás del mundo. Todos te olvidarán. Draconus, lo que crees se volverá contra ti. Y en cuanto a ti, mujer, manos inhumanas desgarrarán tu cuerpo en 1000 pedazos en un campo de batalla, pero no conocerás respiro alguno. Así caiga mi maldición sobre ti, hermana de las noches frías. Calor Eideran Testezula, una voz ha pronunciado 3 maldiciones. Así sea, les dijo este. Dejaron a Calor sobre su trono, sobre un montón de huesos. Hundieron su poder para rodear con cadenas un continente de masacres. Y luego lo metieron en una senda creada únicamente con ese propósito. Dejaron después la tierra desnuda para que sanase. El esfuerzo acabó con Carrul. Le dejó heridas que sabía que tendría que sufrir el resto de su existencia. De hecho, ya podía sentir el crepúsculo de su culto, la maldición de Calor. Pero para su sorpresa, la pérdida le dolía menos de lo que habría imaginado. Los 3 se encontraron ante el portal de ese reino reciente y sin vida. Observaron largo rato su obra. Después, Draconus habló. Llevo forjando una espada desde el tiempo de la oscuridad total, les dijo. Carrul y la hermana de las noches frías se volvieron al oír eso, no sabían nada. Draconus continuó. La forja ha llevado mucho tiempo, pero casi he concluido. El poder con el que se ha investido la espada tiene
una finalidad. Entonces, debes hacer ciertas alteraciones en la forma final, susurró Carroll después de considerarlo un rato. Eso parece. Tendré que pensar mucho en ello, respondió Draconus. Un largo instante después, Carroll y Draconus se volvieron hacia su hermana. Esta se encogió de hombros. Procuraré guardarme de todo mal. Cuando llegue mi destrucción, será por una traición y nada más. No se pueden tomar precauciones contra eso. No sea que mi vida se convierta en una pesadilla de suspicacias y desconfianza. A eso no voy a rendirme. Hasta ese momento, seguiré jugando el juego de los mortales, les dijo ella. Cuidado entonces. Escoge bien por quién eliges luchar, le dijo Carroll. Encuentra un compañero, le aconsejó Draconus. Alguien digno de ti. Sabias palabra la de los dos. Te los agradezco. No había nada más que decir. Los tres habían llegado juntos con un propósito que ya habían cumplido. Quizá no como hubieran deseado, pero lo habían logrado. Y se había pagado el precio, y con gusto. 3 vidas y una. Cada una destruida. Para esa una, el comienzo de un odio eterno. Para los tres, un intercambio justo. Los dioses ancestrales, como ya se ha dicho, encarnan toda una serie de momentos duros y desagradables. La bestia observó de lejos a las 3 figuras que se separaban, desgarrado por el dolor, con la piel blanca manchada y ensangrentada, el pozo abierto del ojo perdido húmedo y brillante, sostenía su pesada masa sobre unas patas temblorosas. Ansiaba la llegada de la muerte, pero la muerte lo eludía. Ansiaba venganza, pero aquellos que lo habían herido estaban muertos. No quedaba más que el hombre que estaba sentado en el trono, el que había devastado el hogar de la bestia. Habría suficiente tiempo para saldar esa deuda. Una última ansia llenaba el alma destrozada de la bestia. En algún lugar entre la conflagración de la caída y el caos siguiente, la criatura había perdido a su compañera y estaba solo. Quizá siguiera con vida, quizá vagaba perdida, herida como él, buscando entre los yermos deshechos alguna señal de él, o quizá había huido, estremecida por el dolor y aterrada hacia la senda que había dado fuego a su espíritu, allá donde hubiera ido, y si es que seguía con vida, él la encontraría. Las 3 figuras distantes desvelaron sus sendas y cada uno se perdió en sus reinos ancestrales. La bestia decidió no seguir a ninguno. Eran entidades jóvenes en lo que a él y su compañera respectaba, y la senda a la que su compañera quizás hubiera huido, en comparación a la senda de los dioses ancestrales, era muchísimo más antigua. El camino que lo aguardaba era peligroso, y el temor invadió el corazón de la criatura. El portal que se abrió delante de él reveló un torbellino vetado de gris, una tormenta de poder. La bestia dudó, pero luego se adentró a ella y desapareció. Bien, y antes de finalizar, volver sobre alguno de los puntos importantes que nos mencionó Carroll y que es fundamental tener claro para más adelante en el libro. Pero antes de cualquier cosa, recordar que al dios ancestral Carroll ya lo habíamos visto en el primer libro, cuando este se aparece en los sueños de Krupe y junto con él y otros más facilitan el volver a la vida a Belahada, pero esta vez bajo el nombre de Zorra Plateada. En primer lugar, Carroll nos cuenta la historia que hay detrás de la caída de un dios externo a este mundo. Por ello es que le llaman el dios ajeno. Se nos cuenta que un círculo de invocadores buscaba acceder y hacerse con un poder inmenso con el fin de poder derrocar a Calor. En este intento por hacerse con el poder de este dios, desgarraron el caos accediendo a un reino extraño en donde atrajeron a un dios curioso para que cayese en su trampa. Pero el plan salió mal y en lugar de hacerse con su poder, lo atrajeron al reino mortal, provocando así su caída. Ahora bien, esta caída de este dios externo no fue como el descenso de Fener que ya vimos en el libro número 2, en donde Fener cae al reino mortal en toda su forma. Esta es una caída que destroza al dios ajeno, un descenso en donde se hace pedazos
pedazos y se prende fuego, llenándolo de dolor y de rabia. A tal punto es lo terrible de su caída que durante meses y meses se escuchan los chillidos de dolor del dios en cuestión. Sus huesos rotos y pedazos de carne vivos estaban esparcidos por todo un continente destruido con su caída. Y estos pedazos de carne vivos se fueron pudriendo con el tiempo. De estos pedazos podridos fueron surgiendo gusanos, de los que a su vez surgieron criaturas carroñeras de alas negras, capaces de ver el poder dentro de los demás. Y este es un dato a tener presente para el futuro de la saga. Se nos menciona que con el tiempo, eventualmente todas las partes destruidas en la caída de este dios volverían a unirse, revelando la naturaleza de este dios ajeno. Aunque Carrul sinceramente piensa que nada bueno puede salir de ahí. Independiente de la naturaleza original de este dios externo, tanto sufrimiento, tanto dolor sostenido por tantos cientos miles de años solo puede engendrar la locura. Y con esto obviamente nos están dando a entender que la caída en sí de este dios ajeno no provocó su muerte. A pesar de quedar totalmente destrozado, lleva miles de años sufriendo y esperando a volver a unirse. En segundo lugar, nos enteramos de la historia de Calor. Recordemos que a este personaje también lo vimos ya en el primer libro. Calor está trabajando bajo las fuerzas de Caladan Brut en el continente de Genavakis, dentro de las fuerzas de resistencia contra el imperio de Malaz. Se nos cuenta entonces que los últimos 3 dioses ancestrales, Carrul, Draconus y la hermana de las noches frías, se unieron para derrocar a Calor y acabar con su tiranía. Por lo que Carrul cuenta, Calor creó su propio imperio poco después de la creación del primer imperio, aunque este se encuentra en otro continente. Pero el imperio de Calor era un imperio tiránico. Tenía bajo represión y tiranía a más de 12 millones de esclavos, todo un continente. Cuando los 3 dioses ancestrales llegaron a donde se encontraba Calor para enfrentarlo, este les confiesa que antes de liberarse de todo lo que él ha logrado, prefirió destruirlo con sus propias manos, aniquilando a todos los millones de personas que tenía bajo esclavitud. Y no solo a las personas, a toda forma de vida, básicamente el continente entero en sí. Los 3 dioses ancestrales deciden entonces maldecir a Calor, y Calor a su vez lanza una maldición para cada uno de ellos. Lo interesante es saber que ya en esos tiempos donde los últimos 3 dioses ancestrales caminaban por la tierra, existía ya Calor, y que lo vemos presente en el primer libro. Obviamente esa presencia se debe a la maldición que lanzaron los dioses ancestrales sobre él, respecto a no poder morir, no sufrir los estragos de la edad. Pero más curioso aún es considerar que Calor fue capaz de aniquilar millones y millones de personas por sus propias manos. Tercero, derivado de lo anterior, Carrul nos cuenta que decide crear una senda exclusivamente para albergar todo este continente destrozado por Calor, alegando que es un mundo joven como para tener que soportar una cicatriz así. Y aunque lo hace, es a un costo grande. No nos explican exactamente qué tipo de costo, pero sí nos dejan en claro que algo pasa con él. Incluso la hermana de las noches frías le dice que puede ser que lo mate este intento. Y claro, porque lo interesante es que esta senda se aloja dentro de sí mismo. Y es impresionante pensar en el poder que tiene Carrul para crear una senda y albergar un continente completamente aniquilado dentro de sí. Pero más interesante, curioso y a tener en cuenta es como Calor llama a Carrul, el que abre sendas. Y con eso llegamos al final de este video. Espero que la información que te he traído aquí te haya gustado, te haya servido. Si es así, obviamente agradecería un buen me gusta. Un comentario nunca está de más y siempre se agradece. Y nosotros nos estamos encontrando nuevamente por acá mismo en el canal para continuar con más aventuras en Malaz. Así que nos estamos viendo. Chao, gente.